Este título va dirigido a todos los artistas que disfrutan del canal. Este título fue sugerido por Melissa Altuve. Empezamos. Hace una semana, recibí una tarjeta con $20 de mi abuela por mi cumpleaños número 11. Me los gasté en la tienda de mascotas en un lindo conejillo de indias blanco y marrón, lo llamé Bobbins. Lo tengo en una jaula grande, aunque muchas veces lo pongo en mi regazo. Le doy comida para mascotas pequeñas y también unas zanahorias de la nevera. Están un poco babosas, pero a él parece no importarle. Ah, y también algo de lechuga, que está en su mayoría marrón, pero los conejillos de indias no parecen molestarse por eso. Es muy lindo y se sienta en mi regazo mientras come felizmente, pero ayer noté que, mientras masticaba, de repente se quedó quieto y un pedazo de lechuga se quedó saliendo de su boca. Era como si se hubiera olvidado de que estaba comiendo y se quedó ahí mirando fijamente. Así que lo levanté y lo puse a mi lado en el sofá, y le pregunté qué le pasaba, pero él solo se quedó sentado con la lechuga asomando de su boca. Fui con mi mamá, que estaba arriba leyendo un libro, el mismo que siempre está leyendo, y le toqué el hombro. Me dijo que no podía venir en ese momento, pero que tal vez Bobbins estaba un poco confundido y que debería revisarlo. Así que volví con Bobbins y parecía que estaba masticando de nuevo, y pensé que todo estaba bien. Al menos eso creí, hasta un rato después. Estaba jugando con mi casa de muñecas, pero no quería ignorar a Bobbins. Lo vestí con un vestido de muñeca y lo puse en la casa de muñecas. Se veía tan gracioso con ese vestido, aunque era demasiado grande para la casa de muñecas. Me sentí un poco mal porque empujaba muchos de los muebles pequeños. Aún así, jugué un rato con él y parecía estar bien y saludable por un rato. Bueno, cuando terminé, le quité el vestido y fue entonces cuando noté que su ojo derecho estaba opaco. Casi blanco lechoso, era un poco extraño, pero por lo demás él parecía bien. Fui con mi papá, que estaba en el sótano arreglando algo debajo de la caldera. Me agaché y le pregunté si ya había terminado, y me dijo que no. Le hablé sobre Bobbins, pero él dijo que no tenía tiempo para verlo. Solo tenía que girar la cabeza. Tenía a Bobbins justo al lado de él. Pero no quería molestarlo demasiado y hablar con él me daba dolor de cabeza de todos modos. Así que me fui con Bobbins. Recordé que mis peces dorados tenían los ojos así cuando el tanque estaba sucio y mi mamá dijo que había que limpiarlo. Así que decidí darle un baño a Bobbins. Llené la bañera con agua y lo puse dentro, pero no muy profunda. Al final, él podía nadar un poco, pero en su mayoría caminaba en el agua poco profunda. Me aseguré de que estuviera tibia para que no se enfriara. Lo limpié con un poco de champú. Tuve una idea y conseguí un bol de plástico de la cocina. Llené la bañera un poco más y luego puse a Bobbins en el bol, y flotó en la bañera. Se veía tan lindo, como un marinero. Me hubiera gustado tener un parche para cubrirle el ojo lechoso. Se vería como un pirata. Quizás todavía puedo hacer uno. En fin, lo saqué, agarré una toalla y lo sequé. Estaba bastante cansada, así que después de esto me fui a la cama con él al lado mío. Cuando me desperté hoy, todavía estaba junto a mí, parece que le agradó. Tenía los ojos cerrados, pero cuando los abrió vi que su otro ojo también estaba lechoso. Bueno, tengo un folleto de cuidado para animales pequeños, y decía que podría estarse quedando ciego. Esto apesta, pero en el libro decía que debería llevarlo al veterinario. Así que volví con mi mamá. Por un momento pensé que tenía los ojos cerrados, pero al mirarla de cerca vi que estaban abiertos. Seguía leyendo el mismo libro tonto. Le pregunté si podíamos llevar a Bobbins al veterinario. Me dijo que no teníamos dinero para eso y que tener una mascota requiere responsabilidad, así que tendría que ocuparme de él. No quería discutir porque tiene razón. Espero que haya una manera de solucionar esto en casa, o tal vez solo necesite un poco de solo algo así. Bueno, lo envolví en una manta, hace un poco de frío afuera, y lo llevé afuera. Caminé por mi patio trasero con él. Había algunas latas de cerveza vacías de mi papá tiradas, así que las pateé mientras cargaba a Bobbins. Aunque estaba muy nublado, así que tal vez no pudiera recibir mucha vitamina D o algo del sol. Volví a entrar a mi casa y no lo vas a creer, pero cuando le quité la manta, noté que se le había caído un poco de pelo de un lado.
Fue sorprendente porque su pelaje parecía estar bien antes, espero que no sea el champú de antes. Pero simplemente se deslizó y ahora se ve todo rojo, marrón y lleno de costras. No se ve bien en absoluto. Fui de nuevo con mi papá y todavía estaba arreglando la caldera. Le pregunté si por favor podía ver a un veterinario como un regalo de Navidad anticipado o algo así. Traté de mostrarle el pelo que faltaba, pero estaba demasiado concentrado en la caldera rota. Me molesté un poco y le dije que estaba preocupada por Bobbins. Dijo que ayudaría a Bobbins más tarde. Además, si no arregla la caldera, hará frío para Bobbins. Lo cual es cierto. Solo desearía que se sentara y hablar conmigo. Fui a mi habitación con Bobbins y lo puse a mi lado en la cama. Me siento tan mal por él, le di un beso en la cabeza, pero olía muy mal, así que tuve que alejarme. Fui a la habitación de mis padres y tomé su computadora portátil para investigar un poco. Le di una zanahoria a Bobbins para que comiera mientras estaba en línea, pero no parece quererla mucho. Tal vez sea demasiado viscosa. Estoy preocupada por él. ¿Saben cómo puedo ayudar a Bobbins? Nos estacionamos en la entrada extendida y aparcamos junto a una camioneta con un remolque. Apagué el Camry y miré a Helen, quien estaba mirando hacia sus manos mientras jugueteaba con un pañuelo. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, Rachel, perdón. Es solo que no he visto a esta gente en tanto tiempo. A veces siento que tal vez ya no los conozco. Helen parecía una niña pequeña sentada ahí en el asiento del pasajero, haciendo berrinches. Era adorable, y no pude evitar sentir compasión por ella. Acabábamos de llegar al rancho de su familia en Dakota del Sur después de un largo viaje desde Minneapolis. Helen tenía prisa por visitar a su abuela una última vez antes de que falleciera debido a una falla de un órgano y me había pedido que la acompañara para tener compañía entre su familia, con quienes no tenía una relación tan cercana fuera de sus padres. Queriendo ser una novia comprensiva, acepté tomarme un tiempo libre en el supermercado donde ambas trabajábamos y unirme a su visita. Ya me había asegurado de que en ese lado de la familia no había prejuicios, así que sabía que sus nervios se debían completamente a su inseguridad por no haberlos visitado en tanto tiempo. Está bien, si las cosas se ponen demasiado incómodas, siempre podemos quedarnos en otro lugar. Eso lo decidirás tú. Gracias, cariño. Me dijo, dándome un ligero beso en los labios antes de abrir la puerta del auto y bajar. Octubre en esta parte del país no era muy diferente de donde éramos. Frío y húmedo. Actualmente solo lloviznaba, pero al mirar hacia el terreno abierto del rancho, pude ver una tormenta de lluvia a lo lejos. Me preguntaba si eventualmente llegaría hasta aquí. Tocamos la puerta y una mujer de alrededor de 50 años nos abrió. Helen. Debí llegar. Oh, qué bueno verte. Helen y la mujer se abrazaron e intercambiaron saludos, donde supe que era la tía Ana. Vaya, vaya. Qué bonita eres. Tienen mujeres bien guapas en la gran ciudad, ¿no, Helen?, dijo Ana. Sentí que me ruborizaba. Por favor, Ana, estás avergonzándonos a las dos, respondió Helen. Bueno, no hay nada de malo en un poco de halago. Vamos a saludar a tus padres. La mamá y el papá de Helen, Molly y Dan, ya habían hecho el viaje aquí por su cuenta una semana antes. Después de varios saludos y presentaciones, la mamá de Helen nos pidió que tomáramos asiento en la mesa de la cocina, ya que tenía algo que decirnos. Mientras esperaba a que los otros 4 tomaran asiento, miré alrededor de la cocina y noté lo hogareña que era. Un mantel de vinilo amarillo cubría la mesa redonda, con una canasta de manzanas en el centro. El papel tapiz era floral, y un gato negro, al que Ana llamó Medianoche, descansaba en el mostrador de la cocina. Una vez que Ana sirvió café para todos y terminamos de añadir crema y azúcar, los padres de Helen y Ana intercambiaron miradas cómplices antes de que Molly anunciara. Bueno, lamento decirte esto, pero la abuela Grace no alcanzó a verte llegar. Falleció pacíficamente anoche. Nos enteramos esta mañana y no queríamos darte la noticia mientras venías manejando. Helen, siento que no pudiste verla una última vez mientras aún vivía. Oh, dijo Helen.
La última vez que la vi fue hace 15 años, hubiera sido lindo verla otra vez antes de que falleciera. Le di una palmadita comprensiva en la espalda. A ella también le hubiera gustado, dijo Ana. Siempre hablaba de lo linda que eras cuando niña. Me quedé allí mientras hablaban sobre viejos recuerdos familiares. Aquella vez cuando Helen, a los 6 años, confundió a un hombre mayor con una barba blanca espesa con Santa Claus. Aquella otra vez cuando Molly, mucho antes de tener a Helen, fue perseguida por una cabra en el rancho. Recuerdos de Kelly, la hermana pequeña de Anna y Molly, quien murió a los 10 años en un accidente de ahogamiento. Este último recuerdo era, comprensiblemente, una gran fuente de dolor para la familia. Grace pasó años profundamente deprimida y nunca se recuperó por completo hasta volver a ser la mujer enérgica que solía tener energía infinita para dedicarse al hogar y al rancho, según contaron Anna y Molly. Era una niña adorable y llena de vida. Una de esas que iluminan un cuarto, recordó Anna. Ella es una de las razones por las que creo que existe el cielo, dijo Molly. Pensar en ella hace difícil imaginar que no esté allí ahora mismo. Por trágico que fuera todo, comencé a perder el hilo de la conversación después de una hora. Me preguntaba qué tan incómodo era esto para Helen, ya que parecía llevarse bien con todos. Todavía estaba contenta de apoyarla, pero parecía que había exagerado lo marginada que se sentiría. Eventualmente, Ana nos mostró nuestra habitación de invitados en el segundo piso. Como el resto de la casa, era limpia y acogedora, aunque un poco demasiado anticuada. Pero eso era de esperarse en la casa de una anciana en un rancho inactivo. Nos relajamos en la cama tamaño reina y miré el reloj de pared con la cara de un búfalo mientras discutíamos las circunstancias. Entonces, ¿cuándo será el funeral?, pregunté. No tengo idea, respondió Helen. Bueno, parece que debería ser pronto, ¿no? No sé, Rachel, mi mamá y Ana están haciendo los planes. ¿Vemos algo, sí? Mi mente necesita distraerse. Me resultó desconcertante su actitud evasiva, pero accedí a su petición y revisé las cintas VHS hasta que nos decidimos por una vieja película de terror en blanco y negro. La trama era bastante simple, algo sobre radiación del espacio que causaba una especie de epidemia en la Tierra. Cuando terminó, nos acurrucamos y nos quedamos dormidas. El sonido de un trueno me despertó en medio de la noche, lo que me llevó a bajar a la cocina por un vaso de agua. Mientras bebía, noté una luz tenue proveniente de una puerta entreabierta que conducía al sótano, donde escuché sutiles sonidos que indicaban movimiento. Sabía que todos estaban durmiendo en el piso de arriba donde estaban los dormitorios, así que no pude evitar preguntarme qué estaba haciendo ruido. Abrí lentamente la puerta y miré hacia las escaleras, viendo el respaldo de un sofá. Bajé cuidadosamente las escaleras chirriantes, tratando de hacer el menor ruido posible. Al llegar al final, me sorprendió ver una cama con alguien durmiendo en ella, lo que me hizo sentir como una intrusa. Dándome la vuelta para irme, vi a medianoche en mi visión periférica y me di cuenta de que él había sido quien hacía el ruido. Me agaché para acariciarlo, lo cual pareció agradarle ya que se frotó contra mi mano, ronroneando. Mirando de nuevo hacia la cama, de repente me di cuenta de que la persona en ella era la abuela de Helen. Tal vez lo mencionaron en la charla en la cocina y me perdí la explicación, pero parecía que no se habían molestado en moverla desde que falleció. Me paré para ver mejor su rostro extremadamente pálido y noté que sus ojos estaban parcialmente abiertos y su boca ligeramente entreabierta. Nunca había visto un cadáver que no hubiera sido preparado por un embalsamador, y la vista era bastante incómoda. Al darme la vuelta para irme, pisé torpemente la cola de medianoche, que salió corriendo por la escalera como si estuviera poseído. Casi de inmediato, una puerta se abrió y Ana bajó corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando?, dijo al entrar al sótano. Caray, digo, lo siento. Escuché al gato y bajé, y accidentalmente le pisé la cola cuando vi el cuerpo. Eso no es un cuerpo, jovencita, es la abuela Grace. Llamemos a las personas por sus nombres, ¿sí? Sí, claro, no quise faltar al respeto. Bueno, no entiendo por qué tenías que estar aquí abajo. Me parece extraño que andes husmeando. Fue un error. Estaba siguiendo a medianoche. Ana suspiró audiblemente, interrumpiéndome, antes de decir:
Bueno, no hace falta entrar en detalles ahora. Hablemos de esto en la mañana. Agradecí la invitación para irme. Claro, lo siento otra vez. Nos vemos mañana. Subí de regreso a la habitación de invitados, las escaleras crujían incómodamente en cada paso, y me metí en la cama junto a Helen. A la mañana siguiente, mientras nos vestíamos, le conté a Helen lo que había pasado. ¿En serio, Rachel? ¿Ana te encontró mirando a la abuela? No la estaba mirando. Te dije que fue un malentendido. Ni siquiera sabía que estaba aquí. Dije, sacudiendo la cabeza en desconcierto por toda esta situación. ¿Es siquiera legal mantener un cadáver en la casa tanto tiempo? Ella se rió. ¿Tanto tiempo? Han pasado poco más de 24 horas desde que murió. Eso no es mucho. Escuché que al abuelo lo tuvieron 5 días. ¿Por qué alguien mantendría un cadáver en su casa durante 5 días? Eres un poco cruda, ¿sabes? Cuando un familiar muere, no es solo un cadáver para nosotros. Esperaría que, si tus padres murieran, no los llamaras simplemente cadáver o cuerpo. Molly llamó a la puerta y entró a la habitación. Oigan, chicas, es hora del desayuno. Bajen lo antes posible. Bajamos, donde había panqueques, tocino y café servidos. La comida estaba buena, pero no podía quitarme de encima la extraña vibra que sentía con Helen y su familia. Bueno, Rachel, supongo que tenemos algo que explicarte. Dijo Molly. Sé que estás algo alterada por ver a Grace en el sótano. Jaja, ¿fue por eso todo el ruido anoche? Dijo Dan. Sentí que exageraban el ruido causado por un gato corriendo. No te preocupes tanto, Rachel. Continuó Dan. ¿Cómo podría una pobre anciana fallecida hacerte daño? Sí, lo sé. Solo que no sabía que estaba allí. Empezaba a sentirme algo atacada. De todos modos, prosiguió Molly. Lo que quería decir es que a veces olvidamos la ignorancia de este mundo sobre los muertos. Y cuán descuidados son al deshacerse de sus seres queridos después de que fallecen. La madre de Helen me miraba como si debiera saber hacia dónde iba todo esto. La miré con expresión neutra y ella continuó. Verás, hay una pequeña posibilidad de que después de que una persona muere, pueda volver a la vida. Giré la cabeza hacia Helen, y ella me miró como si su madre solo me estuviera diciendo el pronóstico del tiempo. La tía Ana intervino. Mira, sé que por alguna razón extraña, muchas personas no están al tanto de esto, pero en algunos lugares es conocimiento común. Todos en la mesa asintieron. Me sentía terriblemente en minoría, pero aún así intenté insistir un poco. Si ese es el caso, ¿por qué no más gente lo sabe? ¿Por qué nadie lo menciona nunca? Dan respondió. Rachel, tuve una reacción similar a la tuya hace años cuando aprendí sobre las costumbres de esta familia. Tomó un sorbo de café y continuó. Pero luego pensé, ¿cómo demonios va a saber la gente que los muertos pueden regresar si están tan ocupados metiéndolos en ataúdes y neveras tan pronto como fallecen? Además, el porcentaje de personas que regresan es bajo. Explicó Molly. Entonces, a menudo no ocurre. Combina eso con cómo las autoridades simplemente barren con nuestros amados muertos y, bueno, tienes un ambiente que ni siquiera nos permite saber que algo así es posible. Volví a buscar refugio en Helen. ¿Así que tú estás al tanto de esto? Claro. Es algo que escuché desde niña. No pensé que fuera tan raro. Quizá debí mencionarlo. Aunque, tampoco me imaginé que la abuela Grace fallecería mientras estábamos aquí. Ana me miró con intensidad. ¿Crees que estamos locos? No. Respondí con desesperación. Para nada. Solo que no creo que eso funcione así. Ana negó con la cabeza. Es la cultura de este país la que provoca esta ignorancia. La muerte es esa cosa grande y terrible. Una vez que estás muerto, pues no es cierto, al menos a veces. Por eso mi mayor miedo es despertarme en una tumba o en una morgue o algo así. ¿Te imaginas? Solo para morir otra vez.
Hablé despacio para asegurarme de no usar términos ofensivos como cuerpo o cadáver. Entonces, ¿cuánto tiempo mantienen a alguien en su casa después de que fallece para asegurarse de que no va a regresar? 5 días y puedes estar tranquilo, respondió Ana. No haces nada antes de eso y los mantienes en una temperatura cómoda, un poco más fría. Por eso está en el sótano. ¿Y qué pasa con lo que sea que causó su muerte? ¿No seguirá el problema ahí? Tal vez sí, tal vez no. El cuerpo puede sanar en la muerte, ¿sabes? Ya veo, dije, sin saber qué decir a eso. Bueno, ahora que parece que tienes un mejor entendimiento de cómo funciona el mundo, creo que todos podemos hacer una visita a la abuela Grace después del desayuno. Bajamos al sótano para visitar a Grace y nos sentamos en las sillas y el sofá que estaban cerca de su cama. La familia conversó sobre varias cosas, pero el tema más recurrente fue su hermana pequeña Kelly, ya fallecida. Ana y Molly comenzaron a llorar juntas mientras recordaban y oí comentarios sobre el cielo y la posibilidad de que la abuela de Helen estuviera con Kelly en la otra vida. En un momento, Ana se acercó a Grace y le dio un beso en la mejilla. Estos momentos íntimos hicieron que sintiera que no encajaba del todo en esta reunión familiar. Sin embargo, me sentía demasiado incómoda para simplemente levantarme y disculparme. Esta gente era rápida para juzgar. Molly se acercó a Grace, la abrazó y luego contempló su rostro. Me incliné hacia Helen y le pregunté si tal vez debería subir para darles un poco de privacidad. Abrió la boca para responder, pero justo en ese momento su madre exclamó emocionada. «Está sucediendo. Podría suceder. ¿Qué pasa, Molly?», preguntaron Ana y Dan casi al mismo tiempo. Sus ojos parpadearon, lo juro. Sus párpados se abrieron un poco, luego se cerraron y ahora se han vuelto a abrir. Se volvió hacia nosotros. «Creo que podría regresar. Ahora, Molly, no nos hagamos ilusiones», dijo Ana. «A veces la mente te juega malas pasadas». Helen estaba sentada erguida en el sofá, estirando el cuello para intentar ver algo. Finalmente, volvió a bajarlo cuando se dio cuenta de que no iba a poder ver nada. Molly continuó mirando el rostro de la mujer muerta por un par de minutos hasta que se dio cuenta de que lo que sea que vio ya no estaba sucediendo. «Bueno, ya veremos», dijo mientras se alejaba lentamente del cuerpo, pero aún mirando los ojos. Más tarde esa noche, cuando Helen y yo estábamos solas en la habitación de invitados, le pregunté: «¿Crees que los ojos realmente se movieron o crees que fue su imaginación?». Helen me miró y respondió: «Si mamá dijo que algo se movió, se movió. Ella no se emociona por nada». Yo no estaba tan segura, pero no quería insistir en el tema. Nos acostamos y miré por la ventana, observando la luna llena en el cielo nocturno. Soñadoramente me pregunté cuán decepcionada estaría la familia cuando la anciana muerta nunca despertara. Me desperté al escuchar arañazos en la puerta del dormitorio. Como una niña, me cubrí con las sábanas y me pellizqué para asegurarme de que no estaba soñando. Estaba despierta, así que miré a Helen para ver si también lo había oído, pero ella dormía profundamente. Mi mente adormilada seguía volviendo al pensamiento de esa anciana muerta, volviendo a la vida y encontrando su camino hasta mi puerta. Pero pronto, la niebla del sueño se desvaneció y me di cuenta de que los arañazos estaban un poco bajos en la puerta para ser de un humano. Me levanté para abrirla y comprobé que mi suposición era correcta. Era medianoche. El gato entró corriendo en la habitación y se metió debajo de la cama. Me agaché y levanté la falda de la cama para ver los enormes ojos brillantes del gato mirándome con urgencia. Obviamente, no quería salir. Al bajar la falda de la cama, escuché un estruendo abajo, como si algo se hubiera caído. Fui hacia las escaleras y miré hacia abajo. Esa luz familiar brillaba desde el sótano y me estremecí al pensar en la posible fuente de ese ruido. Me sentía completamente ajena a las personas en la casa y decidí investigar por mi cuenta. Dios no quiera que despierte a alguien y me acusen de nuevo de ser fácilmente asustadiza. Además, una parte de mí no quería dar falsas esperanzas a la familia si el estruendo resultaba ser nada. Bajé lentamente el primer tramo de escaleras y casi me resbalé en el primer escalón. Me sentía ligera y pesada al mismo tiempo mientras me acercaba a la escalera del sótano, y me di cuenta de cuánto temía ver lo que me esperaba.
No obstante, continué, probablemente impulsada por una morbosa curiosidad, y llegué a la cima de las escaleras del sótano. Miré hacia abajo, viendo solo la parte trasera del sofá, y esperé. Escuché otro golpe y vi una sombra deslizarse por la alfombra. Pensé en llamar. Existía la posibilidad de que la persona allá abajo fuera Molly, Dan o Anna, pero sentí que probablemente no lo era. La idea de alertar a lo que sea que estuviera allí de mi presencia antes de poder verlo de alguna manera se sentía más peligroso. Bajé silenciosamente las escaleras del sótano. Cuando entré en el sótano, vi que Grace ya no estaba en su cama, sino en el suelo, su frágil cuerpo yacía incómodamente boca abajo con la cabeza de lado. Su boca se abría y cerraba lentamente. Cuando era niña, intenté sostener a mi pez dorado, pero accidentalmente lo dejé caer al suelo. El movimiento de su boca no era muy diferente de lo que estaba presenciando de la abuela Grace en ese momento. Me quedé ahí, en estado de shock. Mis labios se abrieron para preguntar algo, pero se cerraron de nuevo. En lugar de eso, solo miré, paralizada. En el silencio, podía escuchar sus labios secos haciendo contacto rítmicamente. Su brazo izquierdo se levantaba y caía rítmicamente. Sus pies se movían con espasmos contra el suelo. Su brazo derecho estaba doblado con los dedos, jugando con la tira de su camisón. Sus ojos vidriosos miraban fijamente al frente y parecían no estar conscientes de mi presencia. Su boca se abrió lentamente y un terrible sonido áspero salió que sonaba fonéticamente como la letra A. Continuó pronunciando sonidos vocálicos intermitentes hasta que logró formar una palabra coherente. Kelly. El sonido de un nombre reconocible me sacudió y me acerqué un poco más, agachándome. Grace. ¿Puedes oírme? Sus ojos se movieron ligeramente hacia mi dirección, pero aún sin mirarme directamente. Pronunció una vez más. Kelly, ¿qué diablos estoy haciendo? Pensé. Tengo que llamar a la familia, no puedo ayudar a esta mujer. Corrí por ambos tramos de escaleras y desperté a Helen y luego rápidamente a los demás. Todos corrieron al sótano. Cuando vieron a Grace, Anna y Dan la levantaron de inmediato y la colocaron de nuevo en la cama. La habitación era un caos. Helen corrió a traer un vaso de agua con azúcar y un popote. Anna, Molly y Dan se agolpaban sobre Grace, tratando de comunicarle que estaba a salvo. Los ojos de Grace todavía se veían distantes y Molly dijo: silencio todos. Creo que está tratando de hablar. De nuevo Grace pronunció el nombre. Kelly y Anna dijo: oh, Dios mío, Kelly. Está diciendo Kelly. Dan dijo en un susurro: debe haberla visto en la otra vida. Al oír esto, Molly comenzó a llorar. Nuestra hermanita, Anna. Nuestra hermanita. Está a salvo y mamá pudo saludarla. Los ojos de Grace parecían estar llenos de una profunda comprensión y sus labios se curvaron hacia adentro. Helen regresó con el agua con azúcar y puso el popote en su boca. Abuela Grace, por favor. Bebe esto si puedes. Creo que te ayudará. Grace hizo su mayor esfuerzo y, a través de algunos sorbos torpes y desesperados, logró ingerir algo del líquido. Durante esta locura, me escabullí hacia arriba, cansada y confundida, y volví a la cama. Mi mente estaba en una niebla y mis ideas sobre la vida, la muerte y la existencia de una vida después de la muerte estaban completamente destrozadas. No me había dado cuenta de lo mucho más perturbadora que se volvería la situación. A la mañana siguiente, todos estaban ocupados en hacer que la anciana, aunque recientemente revivida, estuviera lo más cómoda posible. Le daban diferentes cosas para beber y le masajeaban las piernas y los brazos para reactivar la circulación y devolverle algo de vida. Yo pasaba mayormente desapercibido, pero Dan logró decirme en la cocina: intentamos decírtelo. ¿Lo entiendes ahora? Tuve que admitir que estaba equivocada, y ellos tenían razón. La muerte no siempre es el final. Continuaron tratando de hablar con ella. Emitía muchos sonidos ásperos, pero seguía mencionando a Kelly con frecuencia. Molly y Anna querían desesperadamente saber cómo estaba Kelly y cómo era el más allá, pero claro, a Grace le costaba mucho expresarse. En general, asumieron que Kelly era una palabra fácil de decir para alguien que apenas podía mover la boca y que algunas letras, como la P y la M, serían más difíciles hasta que se recuperara un poco más.
La familia estaba convencida de que seguiría mejorando y eventualmente tendría más que contar una vez que su boca se agilizara. Helen estaba asombrada con todo. Su familia siempre dijo que la muerte no era el final como un hecho, pero esta era la primera vez que veía una prueba definitiva con sus propios ojos. Parecía que esta era la primera vez que todos veían una prueba definitiva en persona. Aunque era algo aceptado en la familia, mantener a los muertos en la casa se vivía como más de una tradición, un ritual. Pero ahora veían que no era solo un ritual. Había un valor real en mantener a los muertos en la casa. Cuando Helen salió del sótano sola, aproveché el momento para hablar con ella en privado. La llevé al cuarto de huéspedes. Oye, ¿cómo estás llevando todo esto? Se veía cansada, pero con ojos alegres y vidriosos. Oh, cariño, estoy tan feliz de que estés aquí. Esto es tan emocionante y abrumador. Sí, no puedo mentir. No lo habría creído si no lo hubiera visto yo misma. Bueno, tratamos de decírtelo. Aparté la mirada. Todavía sentía que me trataron injustamente antes de que la anciana despertara. ¿Cuánto tiempo crees que vivirá? Helen rodó los ojos, molesta. Somos nuevos en esto al igual que tú. Siento que estás insinuando que no cuenta si muere mañana. No. Interrumpí. Eso no es lo que estoy insinuando en absoluto. Bueno, solo estamos aceptando que está aquí ahora y punto. No podemos predecir el mañana, ¿sabes? Exacto. Había otra cosa que quería preguntarte. No estaba segura de cómo hacerlo sin ser insensible. ¿Qué crees que Grace está tratando de decirnos? ¿Te refieres a Kelly? Asentí. Creo que está tratando de decirnos que Kelly está bien. Calmar la mente de Manda. ¿Sabes? Su muerte siempre la afectó mucho. Ana y ella estaban nadando con Kelly cuando se ahogó. Quizás se culparon un poco a sí mismas. Sí. Entendía las emociones dolidas, pero las circunstancias aún no me parecían bien. ¿Tú piensas algo distinto? Preguntó entrecerrando los ojos hacia mí. No lo sé, Helen. Quiero decir, Cristo. Me parece extraño que esté tan enfocada en un pariente fallecido en lugar de tratar de transmitir otras cosas. Kelly era su hija, Rachel. Claro que eso sería lo principal en su mente. Medianoche entró en la habitación y ambos volteamos la cabeza para observarlo distraídamente. Sentí que ambos estábamos desesperadas por una interrupción, y hasta un gato deambulando sería suficiente. Antes de que volviéramos al sótano, Helen dijo. Además, podría decidir que tiene más que decir después. Estoy segura de que tendrá muchas cosas que expresar a medida que se recupere. El día terminó como había comenzado. Con todos cuidando a Grace. Le frotaban loción en las áreas secas de su cuerpo, le cepillaban el cabello, se aseguraban de que no tuviera ni mucho frío ni mucho calor, y le hacían beber cualquier líquido que pudieran hacer llegar a esa boca reseca. Intentaban que respondiera a más estímulos, y también hablaban mucho con ella, con la esperanza de que dijera más. Pero no tenía mucho que decir, al menos por ahora. Supongo que no era descabellado pensar que el primer día de vida después de la muerte sería difícil. No me había sentido cómoda desde que llegué, pero a medida que avanzaba el día, me sentía cada vez más inquieta. Me alegré cuando llegó la hora de dormir y todos se retiraron a sus respectivas habitaciones para terminar la noche. El plan era que Helen y yo nos fuéramos en un par de días, así que no tendría que lidiar con la situación mucho tiempo más, pero, de todas formas, sentía que algo no estaba bien, más allá del hecho de que alguien había regresado de la muerte. Esa noche, después de que la casa se calmó y escuché ronquidos en las otras habitaciones, bajé sigilosamente las escaleras y me metí en el sótano. El impacto de ver a una mujer reanimada ya se había amortiguado un poco y, aunque todavía había una gran cantidad de horror inquietante en todo esto, sentía que posiblemente podría intentar hablar con Grace a solas, sin el alboroto. La lámpara seguía encendida. Tal vez temían que, si se quedaba en la oscuridad, volvería a deslizarse hacia el abismo. Vi que tenía los ojos cerrados, pero al acercarme a la cama, los abrió con dificultad. Se concentró principalmente en mí, aunque parecía costarle mantener la mirada en mi dirección. Sin embargo, parecía que iba tomando más conciencia con el paso del tiempo. Grace. Dije.
¿Puedes intentar decirme qué quieres decir sobre Kelly? Grace abrió la boca, pero lo único que salió fueron unos ruidos quebrados desde el fondo de su garganta. Parecía doloroso. Un vaso de agua azucarada estaba aún junto a la cama. Lo levanté y le puse la pajilla en la boca. Bebió el líquido lentamente, pero era evidente que lo quería. Cuando terminó, volvió a abrir la boca para intentar hablar. ¿Qué él? Logró decir con dificultad. ¿Kelly qué? ¿Está en el cielo? Pensé un momento y añadí en un susurro. ¿Infierno? Giró la cabeza lentamente, y aunque no pudo hacer mucho esfuerzo, pude notar que puso todo su empeño en hacerlo. Con la cabeza inclinada, me miró mejor. Me incliné más cerca de ella y volvió a decir. ¿Qué él? Las palabras me golpearon como un puñetazo y me puse de pie, dando un paso hacia atrás. Había escuchado lo que intentaba decir, y la insinuación me llenó de una profunda empatía por los muertos reanimados. Grace me miraba, y aunque su rostro no podía expresar nada verdaderamente, sus ojos tenían un aire de desesperación. Vi lo perdida que realmente estaba. Agarré la almohada junto a ella y mantuve contacto visual. Ella solo me miraba de vuelta. No podía permitirme dudar y potencialmente perder el valor. Apreté la almohada sobre su rostro y la sostuve con todo mi peso, aunque apenas era necesario. No podía luchar, incluso si hubiera querido, y cualquier movimiento era tan leve que apenas sentía que estaba matando a una persona. Era solo apagar el más tenue destello de vida. La mantuve ahí hasta que todos los signos significativos de vida se extinguieron. El cuerpo sin vida y sin aire. Incluso después de eso, seguí presionando la almohada contra su rostro durante minutos. Tenía que asegurarme de que el acto estaba completo. En un mundo donde los muertos pueden regresar, es importante al menos asegurarse de que alguien esté verdaderamente muerto. Aunque, algo me dice que es difícil regresar una segunda vez. Coloqué la almohada en su lugar original y miré a Grace por última vez. Sus ojos estaban a medio abrir, igual que cuando la vi por primera vez, cuando estaba inicialmente muerta. Salí del sótano y subí en silencio. Tomé mis cosas del cuarto de huéspedes y me aseguré de agarrar mis llaves del auto sin hacer ruido. Las luces del Camry permanecieron apagadas mientras salía del largo camino de entrada. Helen podría conseguir un paseo de regreso a casa con sus padres. Cuando vea la nota que le dejé, estoy segura de que se sentirá más cómoda con eso de todos modos. Las horas de camino de regreso a casa fueron como un completo trance, y cuando llegué a mi vecindario familiar, casi sentí que los últimos días no habían sido más que una pesadilla. Lo siguiente fue convencer a mi trabajo de que me trasladaran a otra tienda y asegurarme de no tener más conexiones con Helen. Nunca quise volver a verla ni pensar en ese terrible viaje a Dakota del Sur. Hasta hoy trato de no pensar en ello. Intento fingir que cuando alguien muere, permanece muerto, siempre. Pero aún así, a veces, tarde en la noche, cuando está demasiado silencioso y mi mente se llena de imágenes y sonidos, puedo ver claramente a una anciana encogida, medio muerta, medio viva, intentando forzar una línea de comunicación con un solo mensaje para quienes estaban a su alrededor. Kill me. Mátenme. No me gustan las películas de terror. De hecho, no me gusta nada relacionado con el terror. La sensación de miedo no me atrae. Si tuviera que explicar por qué, y normalmente lo hacía cuando era adolescente y mis amigos querían ver películas de miedo, diría que ya había visto suficiente de niño y ahora me aburren. Aunque eso no era del todo cierto. La verdad es que había un VHS que contenía una mezcla extraña de escenas de dibujos animados y acción en vivo que vi en casa de mi abuela cuando era niño, y me horrorizaba. Si tuviera que adivinar la fecha de lanzamiento del metraje, diría que era de algún momento entre las décadas de 1920 y 1930. A veces preguntaba a mis amigos si sabían de qué hablaba, y recibía una chispa de reconocimiento y comprensión en respuesta. Después de todo, ¿quién no ha visto algún dibujo animado en blanco y negro inquietante? Pero cuando continuaba explicando lo que recordaba de esa vieja cinta VHS, la chispa de reconocimiento desaparecía lentamente de sus rostros. Incluso mientras lo describía, sabía que no tenía mucho sentido.
Un hombre en forma de huevo caminando por la carretera con sus brazos ondeando por todo el cielo. Un cisne cuyo cuello se movía al ritmo de la música de fondo. Luego, destellos intermitentes de imágenes de acción en vivo aterradoras. El audio consistía mayormente en música con mucho ruido estático, excepto por ese momento con el hombre que gritaba. Era algo absurdo, parecido a describir un sueño que tiene toda la importancia para ti pero que para los demás no significa nada. La gente se encogía de hombros y decía que no recordaba nada extraño así. ¿Oh, era Roger Rabbit? No, esto no era Roger Rabbit. De todas formas, me encantaba visitar a mi abuela cuando era niño. Mi madre me dejaba los sábados y volvía por mí el domingo, dándome y a mi abuela todo el fin de semana para hacer cosas divertidas juntos. Ella tenía un jardín en el patio trasero donde cultivaba muchas frutas y verduras, así que pasábamos buena parte de la mañana del sábado allí. Si mi mamá intentaba hacerme comer un tomate en casa, me rehusaba, pero los tomates de mi abuela eran deliciosos cuando los arrancábamos de la planta. Incluso un niño de 6 años podía reconocer la calidad cuando la probaba. Luego estaban las salidas al centro comercial, demasiado emocionantes para un niño con gusto por el azúcar como yo. Íbamos a una de esas tiendas de dulces coloridos donde me compraba una bolsita de gominolas. Luego, íbamos a la tienda de ropa, lo cual siempre me hacía quejarme y tratar de convencerla de que nunca más necesitaba otra prenda nueva. Pero tenía que pasar por el ritual de probarme un par de pantalones cortos aquí y un pijama allá. Al atardecer volvíamos a su casa. Mi abuela siempre tenía que irse a dormir temprano y, para mantenerme entretenido, me dirigía hacia su cómodo sofá floral y encendía el televisor de tubo que estaba en una estantería alta. Iba a la estantería donde guardaba sus cintas VHS y escogía la cinta que era específicamente para mí. Esta era la que contenía las extrañas imágenes que siempre me mostraba. Como niño, tiendes a dejarte llevar. Me sacudo la cabeza al recordar lo conformista que era cuando ella ponía la televisión y metía el VHS en la videocasetera. Me daba una palmadita en la cabeza y decía que se iba a la cama. Yo asentía y me preparaba, esperando también que, mágicamente, esta vez apareciera otra cosa en la televisión. Ella presionaba play y luego se iba a su habitación. La televisión parpadeaba de su manera habitual y aparecía una tarjeta de presentación, pero no podía leer las palabras a esa edad. Esa música antigua comenzaba a sonar y el hombre en forma de huevo comenzaba a caminar por el camino blanco, ondeando sus brazos como espaguetis. Su boca formaba una O y sus brazos se levantaban tan alto que salían de la parte superior de la pantalla. Frente a él iba el cisne con el cuello que se doblaba y se balanceaba incómodamente al ritmo de la música, que sonaba casi como puro ruido estático con algo de trompeta. Siempre quedaba hipnotizado en esa escena. La fluidez de la animación y el mal audio. Algo en ella te obligaba a seguir mirando. Luego el dibujo animado desaparecía y una calavera humana llenaba la pantalla. En este punto, siempre saltaba en mi asiento sin importar cuánto me hubiera preparado para ello. Las cuencas vacías y la mandíbula que, como todas las calaveras humanas, tenía una expresión terrible, como una sonrisa emocionada. La cámara se alejaba lentamente, revelando el resto del esqueleto. Ahora no había música, solo el sonido de un ruido estático que hacía chasquidos. La toma se alejaba y podías ver el esqueleto entero en la pantalla. Estaba seguro de que el esqueleto saltaría o intentaría hablar. Parecía tan vivo con la mandíbula entreabierta. En este punto, yo abrazaba mis piernas y miraba sobre mis rodillas. Cuando eres niño, las cosas básicas parecen inalcanzables. Toda la casa estaba a oscuras y levantarme significaba caminar hacia las profundidades de la oscuridad. No había ninguna luz cerca de mí, y la mera idea de apagar la televisión era aterradora. Como si de alguna forma hubiera desafiado a algún sistema y algo, o alguien, se enojaría. Además, ni siquiera creo que pudiera intentarlo con lo alto que estaba el televisor en el mueble. La pantalla volvía al dibujo animado. El cisne de cuello roto y el hombre en forma de huevo, todavía agitando sus brazos, con la pobre grabación de los instrumentos de viento. En este punto, aparecía un esqueleto de piernas arqueadas bailando. Se movían en el espacio blanco sin dimensiones. El baile sin sentido continuaba durante minutos antes de que la música parara y todo lo que se escuchaba de nuevo eran los sonidos de chasquidos estáticos.
Todos los personajes miraban al espectador, como asegurándose de que todavía los mirabas. Aparecía un rostro deformado. Ya no era un dibujo animado, el rostro tenía los labios recogidos hacia atrás y gruñía en la pantalla. Mirando atrás, me pregunto si era un hombre enfermo. De niño lo veía como un zombi. Su piel descompuesta y con zonas faltantes alrededor de los ojos y las mejillas. La cámara hacía un zoom lento y mostraba que caminaba hacia la cámara, gruñendo y tambaleándose. Ahora tenía las rodillas apretadas contra el pecho y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Me imaginaba que el zombi me agarraría y frotaría su cara contra mí. Me mataría de esta manera y me llevaría a algún lugar horrible y oscuro, lejos de todos los que conocía. El zombi desaparecía y volvía el dibujo animado. Una momia se había unido a los movimientos sin sentido. El cisne seguía balanceándose. El hombre en forma de huevo agitando sus brazos. El esqueleto de piernas arqueadas danzando. Y la momia comenzaba a desenrollarse. Esta última se balanceaba de un lado a otro mientras se quitaba las vendas desde la cintura hasta el cuello. Sentía que podían verme. Estaba seguro de que sus pupilas me observaban y se aseguraban de que estuviera atento para que presenciara la siguiente escena de acción en vivo. El hombre gritando. Está cubierto de sangre y grita. No. Por favor, no. Mientras algo fuera de cámara lo golpea. La cámara está demasiado cerca de su rostro para saber qué está sucediendo realmente, y su grito es un sonido gutural y primitivo que nunca he escuchado de otro ser humano. En ese punto, me balanceaba y lloraba libremente. Pensaba en lo que daría por no tener que ver eso. Daría mi figura de acción favorita para que mi abuela despertara y me interrumpiera, aunque solo fuera para ir al baño y encender una luz. Cualquier cosa que rompiera las imágenes en la pantalla. Volvía el dibujo animado y todos los personajes habían desaparecido, excepto la momia. Está colgando de una soga en la parte superior de la pantalla, hecha con sus propias vendas. Se balancea ligeramente, y aparece una tarjeta que dice: fin. Después, bajo la tenue luz de la estática de la televisión, eventualmente me quedaba dormido en el sofá. A la mañana siguiente, mi abuela siempre me preguntaba por qué no había llegado a la habitación de invitados. Yo le decía que me había quedado dormido viendo la televisión, pero en realidad estaba demasiado aterrorizado como para hacer el trayecto hasta la habitación en medio de la oscuridad. Los domingos los pasábamos en la casa. Ella me daba crayones y le enseñaba mis dibujos. La mayoría eran casas y figuras de palo, con el ocasional tiburón. Mientras estábamos así en la mesa de la cocina, mi mamá llegaba a recogerme y nos íbamos de regreso a casa. Solía visitarla una vez al mes, y cada vez que iba, parecía una nueva excursión. No pensaba en el dibujo animado hasta que ella se preparaba para retirarse a dormir. Un día, cuando mi mamá fue a buscarme, ella y mi abuela terminaron discutiendo en la habitación. Lo hicieron en voz baja, así que no podía entender lo que decían desde la cocina. Dibujaba perezosamente unos peces alrededor de mi tiburón cuando mi mamá salió, molesta, y me dijo que me despidiera. Abracé a mi abuela y nos subimos al auto para volver a casa. Como la mayoría de los niños, no llevaba cuenta de las visitas familiares, y pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de que no había visto a mi abuela en años. Cuando tenía unos años más, le pregunté a mi mamá si aún hablaba con ella. Ella levantó la vista de la revista Mejores Casas y Jardines que estaba leyendo y respondió: la abuela tiene muchas cosas en su vida, y las visitas son difíciles para ella. Podía notar que no quería hablar del tema. La extrañaba vagamente, pero a la vez era fácil aceptar la explicación de que estaba demasiado ocupada para visitarnos. A los 9 años uno cree en casi cualquier explicación. No fue sino hasta que tuve 36 años que volví a esa casa. Mi abuela había muerto de un derrame cerebral, y recibí la noticia de que podía hacer un recorrido por la casa para ver si había algo que quisiera conservar. No podía creer que vería el interior de esa casa nuevamente. Incluso como adulto aún recordaba esos dibujos animados, aunque no tan vívidamente. Parecían más recuerdos de un sueño. Quizás podría encontrar el extraño VHS y verlo con los ojos de un adulto. La idea me emocionaba de una manera extraña, a pesar del escalofrío que me recorría el cuerpo. Incluso ver ese sofá otra vez sería irreal. Fui con la copia de la llave que me había dado mi mamá y entré por la puerta principal.
Inmediatamente, el olor de la casa me transportó a todos esos años atrás, a los días de recoger tomates y dibujar con crayones. Recordaba que la casa era tan grande, pero ahora parecía pequeña y apretada. Caminé por la cocina y me detuve un momento para mirar la mesa redonda y recordar esos domingos perezosos. Luego fui a la sala y me senté en el sofá. No había televisión de alta definición, el televisor de tubo seguía ahí. Estar en esa casa de nuevo, con los mismos muebles, era surrealista. ¿Cómo podía haber cambiado tan poco? Fui a la estantería para intentar encontrar esa cinta. Sobre la fila de enciclopedias vintage de tapa dura había una fila de cintas VHS. Miré entre ellas y encontré algunos clásicos antiguos como Lo que el viento se llevó, pero no encontré ninguna cinta que coincidiera con lo que buscaba. Me aseguré de que no estuviera escondida detrás de otras cintas o libros antes de pasar a la habitación de mi abuela. No sé por qué pensé que podría estar allí, pero no quería pensar que se hubiera perdido. Revisé el armario y algunos cajones. Miré debajo de la cama, pero solo encontré cajas de zapatos llenas de cartas y tarjetas viejas. Me senté en el borde de la cama y escaneé la habitación con la vista. Vi algo que solo una anciana tendría. Un tocador con su silla. Me senté en él y revisé los cajones del tocador. Había algo de maquillaje usado a la mitad y otros nuevos, pero ninguna cinta. Seguí sentado allí, comenzando a reconciliarme con el hecho de que no la encontraría, cuando mi hombro rozó un cuadro con flores prensadas en la pared. Era un lugar extraño para tener un cuadro, ya que estaba solo a 4 pies del suelo. Lo tomé para verlo más de cerca y fue entonces cuando noté detrás 2 pequeños agujeros en la pared. Una tenue luz salía de ellos. Parecía como si alguien hubiera usado un destornillador largo y lo hubiera atravesado 2 veces. Miré a través de los 2 agujeros, y en vista perfecta estaba el sofá floreado de 3 cojines en el que solía ver ese dibujo animado aterrador. Me recosté en la silla y pensé un momento. Era posible que estos agujeros se vieran desde el otro lado si los mirabas de cerca, pero el papel tapiz floral seguramente los camuflaba bien. Miré de nuevo por los agujeros y vi el sofá y la televisión bañados en la luz de la mañana. Muy diferente a cómo lo experimenté. Al contemplar esta escena, me di cuenta de algo. Empecé a sentir mucho frío y no quería pensar más en esa idea. Miré el marco que había quitado. Claveles rojos prensados dispuestos en un ramo aplanado. Dejé el marco en el suelo, a mi lado. Me incliné y puse la cabeza sobre mis brazos cruzados sobre la mesa de maquillaje. Quería detener el hilo de mis pensamientos, pero no pude. Por más que lo intenté, las terribles imágenes seguían apareciendo en mi mente. Lo único que podía ver era un niño asustado sentado en ese sofá. Estaba mojado por sus propias lágrimas y abrazaba sus rodillas contra su pecho. Esperaba desesperadamente que su abuela viniera a rescatarlo, pero en el fondo sabía que ella nunca lo haría. Comenzó hace 3 noches cuando me desperté con la inquietante sensación de que algo me estaba observando. Encendí las luces y miré alrededor de mi habitación cuidadosamente, pero nada parecía fuera de lo normal. Vivo solo en el primer piso de un pequeño apartamento, y siempre he temido que alguien pudiera entrar fácilmente a través de una puerta o ventana sin seguro. Recorrí mi apartamento y verifiqué 2 veces que todo estuviera bien cerrado. Salí de mi apartamento a la mañana siguiente por la puerta trasera y pasé justo al lado de la ventana de mi habitación. Noté algo por el rabillo del ojo y regresé para echar un vistazo más de cerca. Y ahí estaban. 2 huellas. Se distinguían claramente en el jardín descuidado en la base de mi ventana. No había otras huellas en el jardín que condujeran hasta allí. Solo 2. Directamente frente a mi ventana. No podía entender cómo alguien podría haber llegado a la ventana sin dejar otras huellas, pero luego me di cuenta de algo aún más extraño. Estaban descalzas. Simplemente parece extraño andar descalzo por la noche. Eran grandes. Al menos talla 45. Pero humanas. O al menos. Creo que eran humanas. Caminé por el jardín y me acerqué a la ventana. Mantengo las persianas cerradas casi todo el tiempo y no puedo ver hacia afuera.
Pero noté que si alguien se parara justo frente a la ventana desde el exterior, hay pequeñas grietas y hendiduras por las que podrían espiar y ver adentro. Me sentí muy incómodo. Pero tenía que ir al trabajo. Quizás esas huellas habían estado allí por meses. Desde el verano pasado. Traté de no dejar que me afectara. Cuando regresé a casa esa tarde, hice un rápido rastrillado del jardín, borrando las huellas. Estaba lloviendo de nuevo, como de costumbre, así que casi se habían lavado de todos modos. Tengo que admitirlo, esa noche me costó dormir. Estaba asustado. Pero debí haberme quedado dormido en algún momento porque recuerdo despertarme frenético en medio de la noche. Una vez más, sentí que algo me estaba observando. Miré hacia la ventana. Me acerqué. Agarré el cordón de las persianas, esperando subirlas. ¿Había algo del otro lado otra vez? ¿Descalzo? ¿De pie en el jardín? ¿Espiando a través de las persianas? Sé que parece fácil. Que simplemente debería haber tirado del cordón y mirado afuera. Pero imagina estar completamente solo en medio de la noche. Imagina reunir el valor para levantar esas persianas lentamente y mirar directamente a la cara de lo que podría estar ahí afuera. No pude hacerlo. En cambio, me quedé en la cama con el teléfono en la mano, mirando la ventana. Si escuchaba siquiera un indicio de que alguien intentara abrirla, llamaría al 911. Me quedé así el resto de la noche. No fue hasta que salió el sol que me sentí lo suficientemente seguro para salir de mi habitación. Abrí la puerta. Y vi que las cosas habían empeorado. Mucho. Las mismas dos huellas ahora estaban afuera de la puerta de mi habitación. Solo dos. No había otras huellas en ninguna parte. No en el jardín. No en el pasillo de entrada. Solo dos. Justo frente a la puerta de mi habitación. Ya no solo me sentía incómodo. Estaba asustado. Realmente asustado. ¿Pero qué podía hacer? ¿Llamar a la policía y reportar huellas? ¿Qué lograría eso? No podrían rastrear a la persona de esa manera. Dudo que mantuvieran un coche patrulla afuera por la noche, vigilándome. ¿Y realmente sería una persona a la que estarían buscando? ¿Cómo podría una persona caminar mágicamente por un jardín dejando solo dos huellas frente a mi ventana? ¿Cómo podría una persona dejar inexplicablemente solo dos huellas frente a la puerta de mi habitación? Decidí, una vez más, no hacer nada al respecto. Mientras tenga el teléfono a mano y la puerta y ventana cerradas por la noche, puedo llamar a la policía al primer indicio de una intrusión. Pero dormir fue nuevamente un problema esa noche. Supe en el momento en que me acosté que no podría dormir. Seguía mirando la ventana, preguntándome si algo estaría espiando a través de las persianas. No sé cuándo sucedió, pero debí haberme quedado dormido en algún momento. Porque tuve un sueño. Un horrible sueño. Algo estaba parado al pie de mi cama, mirándome. Era humano. Creo. No podía verlo con claridad en la oscuridad, pero sabía con certeza que estaba horriblemente deformado. Y parecía inclinarse más cerca. Me desperté gritando. Eran las 4:30 de la madrugada y todavía estaba oscuro. Me sentí más que aliviado al ver que no había nada parado al pie de mi cama. Pero encendí la pequeña lámpara de noche y miré hacia el borde de la cama. Sabía lo que iba a ver. Las huellas estaban ahí. Justo al borde de la cama. Justo donde estaba esa monstruosidad en mi sueño. Salí de mi apartamento. Tenía que hacerlo. Agarré mis llaves en pánico y salí corriendo de allí. No regresé hasta la tarde. Las huellas seguían ahí, al borde de la cama. Pensé en algo en ese momento. Algo que tal vez podría darle sentido a todo esto. No podía decir si estaba siendo racional o estaba perdiendo la cabeza, pero me quité los calcetines y sostuve mis pies sobre las huellas. Y no coincidían. Ni siquiera un poco. No sabía si sentirme aliviado o decepcionado. Preferiría ser un sonámbulo enloquecido o una persona cuerda acosada por ¿quién sabe qué? No sabía qué hacer después. Quería irme a un hotel. Pero no es exactamente una solución a largo plazo. ¿Debería mudarme del apartamento por esas huellas? ¿Me seguirían? No. Decidí que tendría que enfrentarlo. Al menos una noche más. Y creo que esta es una historia que vale la pena compartir.
Son la 1 de la mañana y estoy sentado en mi habitación escribiendo esto. Tal vez otras personas hayan lidiado con algo así antes. Tal vez podría. Las huellas han aparecido justo frente a mí. Están justo enfrente de mí. Y puedo sentir su aliento en mi rostro.